Bienvenidos a esta lectura explicativa de Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 18. Yo soy el pastor Silvio Donat. La intención de este canal es poder ayudarte a leer y comprender las Escrituras. Hoy vamos a usar este formato de explicación, espero que sea más fácil para comprenderlo. Si les gusta, déjenlo en los comentarios o denle un me gusta a este video. Para hacer esta lectura explicativa vamos a usar la versión Reina Valera 1960. Y esta parte la podemos dividir en tres secciones: Jesús y la limosna, Jesús y la oración y Jesús y el ayuno. Estos subtítulos son colocados por los traductores de la Biblia. Recordamos que en el original estos subtítulos no aparecen, simplemente son orientativos para nosotros hoy. Por lo tanto, si hacemos una división del texto, podemos hacerlo de la siguiente manera. El versículo 1 es una introducción hacia toda la temática. Y aquí, de los versículos 2 hasta el 4, a Jesús habla o enseña sobre la limosna. Del versículo 5 hasta el 6, Jesús habla sobre la hipocresía y la oración. Aquí, en el versículo 7 y 8, Jesús habla sobre las vanas repeticiones. En los versículos del 9 hasta el 13, Jesús enseña la oración modelo, la oración del Padre Nuestro. Y en esta parte final Jesús enseña sobre el perdón, la importancia del perdón. Y finalmente Jesús trata el tercer gran tema de esta sección, que es el ayuno, como aquí se indica, de los versículos 16 hasta el 18. El versículo 1 comienza con la frase guardaos o cuídense, traducen otras versiones. Jesús usa aquí la palabra proseucho, que es estar atento o cuidarse. Jesús entonces está diciendo cuídense de lo que viene a continuación. Y a continuación Jesús habla acerca de las obras de justicia o de hacer vuestra justicia. Hacer vuestra justicia. Y aquí es una referencia a las típicas obras de piedad dentro del mundo judío. Es decir, en referencia a la limosna, referencia a la oración, donde aparece aquí en estas partes, y también respecto al ayuno, que aparece allí en el versículo 16. Jesús aquí vuelve a hablar acerca de las buenas acciones delante de los hombres o frente a los hombres. Esto en realidad es un complemento de la enseñanza de Jesús que había dado anteriormente en Mateo capítulo 5 versículo 16, en donde el Señor enseña lo siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El fin de las buenas acciones o de las acciones de justicia no es mostrarse delante de los hombres, sino que los hombres finalmente rindan la gloria a Dios. Y aquí también Jesús habla sobre la recompensa. Ese es un tema que sobresale en toda esta sección, sobre las recompensas. Y la palabra usada aquí para recompensas es la palabra griega mistos, que significa sueldo, paga, o es también la típica palabra usada para recompensa. Esta palabra vuelve a aparecer aquí en el versículo 2, luego en el versículo 4, también en el versículo 5, en el versículo 6 y luego en los versículos finales, aquí en el versículo 16 y en el versículo 18. En esta sección básicamente Jesús contrapone la recompensa humana con la que da el Padre. Cristo nos llama justamente a buscar la recompensa del Padre y no la de los hombres. El apóstol Pablo también enseña sobre eso en 1 Corintios capítulo 1 de los versículos 3 al 8. Allí el apóstol enseña lo siguiente sobre las recompensas: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y aquí viene una pregunta importante a tener en cuenta. ¿Cuál es la recompensa que debemos esperar de Dios?
Y algo importante a tener en cuenta es el texto de Efesios, capítulo 2, versículo 8, en donde el apóstol enseña: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Por lo tanto, no nos ganaremos al cielo por las buenas acciones. Cuando se habla entonces de la recompensa, no es la salvación o la justificación. ¿Qué son las recompensas entonces? ¿Qué clase de recompensas ofrece Cristo? Las recompensas son, como nos enseñan las Escrituras, bendiciones temporales y bendiciones también en la vida eterna, pero no la vida eterna misma. Pero es bueno no especular con respecto a las recompensas, ya que Dios recompensa según su corazón generoso, como el Señor mismo lo especifica en Mateo capítulo 20, versículos 14 y 15. Ahí Cristo enseña sobre las recompensas, diciendo: quiero darle al último obrero contratado lo mismo que di a ti. ¿Es que no tengo yo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? Entonces allí aprendemos que las recompensas vienen del corazón generoso de Dios. Otra palabra importante dentro de esta sección es la palabra Padre, que aquí aparece 10 veces. Jesús llama a los cristianos a ayudar, orar y ayunar como hijos del Padre Celestial, no por obligación o por apariencia. El versículo 2 comienza con la palabra cuando. Y esta palabra también marca las diferentes secciones, como vemos en el versículo 5 y luego en el versículo 16. Esta palabra en el griego, hotan, es una conjunción temporal que marca las principales divisiones de la sección, haciendo referencia a las 3 obras de piedad que Cristo habla: la limosna, la oración y también el ayuno. Jesús habla primeramente de la limosna. La limosna fue instituida por la ley en Deuteronomio 15:11, que dice: en tu tierra nunca faltarán menesterosos. Por eso yo te ordeno que abras tu mano y ayudes en tu tierra a tus compatriotas y a los pobres y necesitados. Y Jesús dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. El hecho de tocar la trompeta no era una práctica de la cual haya registro en la Biblia. Posiblemente sea un uso metafórico que hace Jesús de esta imagen. Tiene que ver con hacer las acciones para luego ser alabados por los hombres. Los que daban limosna para tener reconocimiento por los hombres eran aquellos que Jesús llama hipócritas, aquí en el versículo 2. Y aquí esta palabra hipócrita en el griego significa aquel que actúa, viene del mundo griego, de los actores, aquel que usa una máscara, aquel que finge o aparenta algo frente a los demás. Esta palabra es muy usada por Jesús para acusar a los fariseos y maestros de la ley. Es usada en Mateo capítulo 7:5, 22:18 y 23:23. Todos realmente llevamos dentro de nosotros un fariseo o un hipócrita que busca cumplir las reglas de manera externa para recibir cierto halago por las personas. Cristo nos llama aquí a reconocer nuestra hipocresía y arrepentirnos. Y con un corazón humilde, Dios nos llama a servir para la gloria de Dios y no la nuestra. Como dice Cristo aquí, porque estos ya tienen su recompensa. Esta frase literalmente quiere decir: ya tienen la paga por sus servicios. Esta frase se repite 3 veces dentro de este pasaje, en el versículo 2, en el versículo 5 y también en el versículo 16. De cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa, y el versículo 5 dice también: de cierto les digo que ya tienen su recompensa. Esto es para enseñarnos que los hipócritas claramente tienen su recompensa por los hombres. Si esta explicación te está gustando, te invito a darle un me gusta, y si te surge alguna duda o tienes algo que aportar, déjalo en tus comentarios que estaremos contestándolos. El versículo 3 dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Esta frase también es una metáfora y habla de no guardar en la memoria y tampoco que haya registros, ya sea para nosotros mismos o para los demás, de nuestra generosidad. Esto con el siguiente fin: para que
tu limosna sea en secreto, como leemos en el versículo 4. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí esta frase, te recompensará en público, puede ser entendida literalmente: tu Padre, viendo en secreto, te recompensará o te devolverá a ti. La palabra público no aparece literalmente en el griego original, sino que habla de recompensar o devolver a ti. Y esta palabra también se repite de manera idéntica en los versículos 6 y 18, como leemos aquí. Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Y en el versículo 18, la palabra usada aquí para recompensa es la palabra apodidomi, el verbo. Recompensar, devolver, regalar o pagar. Es una palabra diferente a la usada arriba, que es mistos, pero son verbos similares que ambos pueden ser obviamente traducidos como recompensar. Jesús con esto está enseñando de que Dios lo ve todo. Con esto se nos llama a vivir también una vida transparente, porque tendremos que rendir cuentas por nuestras acciones. Jesús trae a la memoria de los discípulos las palabras conocidas por ellas del Salmo número 139, versículos 1 y 2. Este salmo dice así: Señor, tú me examinas y me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento. Jesús enfatiza el hecho de que Dios, que es invisible, nos ve y nos oye incluso cuando lo que hacemos es invisible para otras personas. Y así también el Señor nos recompensará, no con el perdón y la salvación, que es por gracia, como vimos ya anteriormente, sino con bendiciones para esta vida y también para la eternidad. En el versículo 5, Jesús comienza hablando de la oración, cuando ores, y describe las oraciones de los hipócritas. Dice: porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle. Las sinagogas eran lugares especiales dedicados a la oración y por sobre todo a la enseñanza. Allí también se hacía la lectura pública los días sábados de la palabra de Dios. Y la religión judía pasaba básicamente por el templo y por las sinagogas. Nuevamente, el objetivo de esta clase de oraciones era estar a la vista de los hombres. Y Jesús vuelve a usar aquí la frase que mencionamos arriba: estos hombres ya tienen su recompensa. Pero a diferencia de esto, Jesús pide a los cristianos: mas tú cuando ores, entra a tu aposento, también a tu cuarto, y con la puerta cerrada o cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y Jesús aquí habla en plural, no está hablando directamente a una persona, sino está hablando a la iglesia. Dice literalmente cuando estén orando. Cristo aquí llama a una oración sigilosa: entrar al aposento, cerrar la puerta y orar al Padre. Dios no solo oye en las iglesias y templos, sino que desde nuestro cuarto a solas. Y aquí también está la promesa de que nuestras oraciones serán respondidas, porque se nos promete que se recompensará en público a aquellos que pedimos en privado. Y en el versículo 7, la temática gira en torno a las vanas repeticiones. O literalmente esto puede traducirse como: cuando estén orando, no tartamudeen. Esta era una práctica evidente en el mundo griego, en donde aquellos griegos llamados también aquí gentiles piensan que por su palabrería serán oídos. Ellos creían que sus dioses se complacían con conjuros, mantras o repeticiones. Se creía que cuanto más sacrificio de repetición se hacía, más su Dios le respondería a sus plegarias. Y Cristo aquí dice: no sean pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre Celestial sabe de lo que ustedes tienen necesidad, antes incluso de que ustedes se lo pidan. Esto es de gran consuelo, saber de que tenemos un Dios que no solamente sabe las cosas que nosotros pedimos, sino que sabe absolutamente de todas nuestras necesidades y nos da siempre mucho más de lo que nosotros pedimos. Y entonces, si Dios sabe de todo lo que nosotros necesitamos, la pregunta obvia puede ser: ¿por qué orar? Y la respuesta la encontramos en la misma palabra de Dios. Jesús, más adelante en Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8,
enseña justamente sobre la oración diciendo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. De los versículos 9 al 13, Cristo enseña a la iglesia a orar el Padre Nuestro, y lo podemos dividir según las 7 peticiones. La introducción es: Padre Nuestro que estás en los cielos. Allí Cristo nos enseña a acercarnos a Él, no como un Dios, sino como nuestro bondadoso Padre. Y la primer petición o el primer pedido que hacemos en esta oración es: santificado sea tu nombre. Con esto reconocemos y rogamos a Dios que el nombre de Dios sea conocido tal cual es, santo, y eso se da a través de la proclamación pura de la palabra y también cuando los cristianos vivimos conforme a ella. La segunda petición o el segundo pedido es: venga tu reino. Es un pedido de que el reino de Dios venga a nosotros. ¿Cuál es el reino de Dios? Es la Santa Iglesia, es decir, en resumen, el perdón de los pecados, la vida y la salvación. Y luego la tercera petición es: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y estas, por decirlas así, son las 3 primeras peticiones que hablan de la parte espiritual. Luego viene la cuarta petición que habla de nuestra vida terrenal o de los bienes terrenales, en donde Cristo nos enseña a pedir por el sustento: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no solo se refiere al pan literalmente, sino que tiene que ver con el sustento en general. Y respecto a la siguiente petición, la quinta, habla sobre: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí es donde Dios promete, por un lado, perdonarnos y también nos enseña a pedir ayuda a Él para perdonar a nuestro prójimo. Luego, más adelante, vamos a ver que esta petición es explicada. A continuación, en las 2 últimas peticiones que hablan del cuidado y la prevención de lo malo: y no nos metas o no nos dejes caer en tentación, y finalmente, líbranos del mal. Y aquí viene también la conclusión del Padre Nuestro, que es una doxología que no aparece en algunos manuscritos tardíos, pero aquí los manuscritos más antiguos lo agregan y no tiene nada de malo que esté esa parte, porque es un reconocimiento dándole la gloria a Dios, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Este es un breve resumen de esta hermosa oración que nos da Dios, en donde Cristo nos enseña a nosotros a hablar con el Padre. Es decir, que el propio Dios coloca la oración perfecta en nuestra boca. Es bueno pensar que cuando oramos el Padre Nuestro, oramos también una parte de la Biblia. Y en los versículos 14 y 15, Cristo dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Cristo enfatiza aquí la importancia del perdón mutuo dentro de la iglesia, dentro de la comunidad. Como vemos, la palabra perdón aparece muchas veces aquí. Pero aquí no debe ser interpretado de que el perdón es algo que nosotros ganamos por nuestro propio esfuerzo. Eso es algo que viene de la mano bondadosa del Padre. Cristo amplía esta enseñanza sobre el perdón en Mateo capítulo 18. En todo este capítulo, el Señor vuelve a enseñar acerca de la importancia y la necesidad de que los discípulos y la comunidad de la iglesia no solo viva del perdón de Dios, sino que también aplique el perdón entre sí. En el versículo 16, Jesús habla sobre el ayuno. Cuando ayunéis. Jesús habla aquí sobre la tercera práctica común dentro de la piedad judía, diciendo: no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa. Aquí vemos nuevamente la frase que es repetida también en otras partes. Aquí Jesús habla de una práctica practicada en aquel entonces, el de mudar los rostros, que también literalmente puede ser traducido como desfiguran sus rostros para que sean vistos por los hombres.
Ya en el Antiguo Testamento hay referencias de la práctica del ayuno, por ejemplo, en 2 Samuel capítulo 12, versículo 16, en 1 Reyes 21:9 y Nehemías capítulo 9, versículo 1. Se ayunaba por varias razones: por disciplina espiritual, para mortificar la carne, como ayuda para la oración. Básicamente, el ayuno consistía en no alimentarse por varias horas o días enteros, dedicándose enteramente a la oración y a la meditación. Cristo aquí denuncia el uso equivocado, errado de esta práctica de piedad. Él no condena la práctica en sí del ayuno, sino que llama a que sea una práctica personal del creyente. El apóstol Pablo también escribe a la iglesia de que toda acción que se haga sea para la gloria de Dios y no para el uso o la gloria personal. En 1 Corintios capítulo 10 versículos 31 y 32 leemos lo siguiente: Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. No seáis de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Por eso Cristo aquí concluye en el versículo 17 y 18 diciendo: Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo que haces en secreto te recompensará en público. Espero que esta explicación haya sido de bendición para la vida de ustedes. Cualquier duda o pregunta que tengan, no olviden dejarla en sus comentarios. Que Dios los bendiga.